¿Lista para ustedes? Okay. Adelante, Bruno. Vemos tu presentación clara y nítida. Ele não está aqui. Agora sim. Bom dia novamente. Boa tarde. Eu tenho um trabalho sobre os Macuxi, Macuxi Tarumu. Macuxi é um povo aqui do Brasil, que também tem na Venezuela, com outro nome. E nós vamos falar sobre o cuidado em saúde em sintonia com as línguas indígenas. E nós vamos primeiro trazer uma introdução, falando um pouco sobre esse povo Macuxi, e depois eu vou entrar na questão da interpretação que nós fizemos em um trabalho de tese de doutorado e também em um trabalho de campo, numa comunidade indígena, onde nós buscamos saber o que os idosos, os anciãos da comunidade estudada pensam sobre o que é saúde e sobre o que é doença. Eu trago aqui para vocês uma foto que eu mesmo fiz numa comunidade indígena Macuxi, para que vocês vejam mais ou menos como é. Claro, algumas mudam um pouco o contexto, mas eles costumam habitar em casas unifamiliares. Cada família tem a sua própria casa, enquanto algumas comunidades vivem em casas multifamiliares, os Macuxi possuem sua própria casa. E essa é uma imagem muito linda, me gusta muito desta imagem aqui. Temos aqui 2 arco-íris e transmite paz, uma paz para esta apresentação aqui. Vamos adiante, então. É importante a gente saber e falar, trazer o contexto de que o sistema médico, em toda e qualquer sociedade, ele já existe. Não existe um povo sem um conhecimento de medicina. Cada um de acordo com a sua cultura, com a sua descoberta, com a sua maneira de viver e de ver o mundo. Então, não existe saúde num vácuo cultural. A cultura ela vai expressar o que cada sociedade pensa sobre o adoecimento e sobre como obter saúde. E eu trago aqui esse pensamento do Hellman, que o sistema médico ele não existe em um vácuo cultural e social. Então, nós, como profissionais que lidamos com culturas diferentes, precisamos entender que nem sempre aquilo que eu aprendi na universidade, aquilo que eu recebi como conhecimento científico, vai ser útil, de fato, para mim, quando eu me deparo com um povo que tem um conhecimento diferente e sempre respeitando e percebendo essa diferença. E eu trago essas fotos aqui como uma ilustração de um parto indígena, um parto na água, um parto em casa, um parto na maternidade, no hospital. E aí a gente pensa, qual é o melhor? Qual é o correto? Na verdade, não temos o melhor, não temos o correto. Temos aquele onde a sociedade aceita e aprova como a melhor forma de trabalhar, de fazer um trabalho de parto numa mulher, diante das tecnologias que possuem, diante do conhecimento que possuem, diante da maneira de viver e ver a saúde. Eu localizo aqui nessa seta o estado de Roraima, e aqui ao norte de Roraima é onde vive o povo Macuxi, tá certo? Vocês estão aqui, alguns estão aqui no México, a universidade, e nós estamos agora aqui, próximo dos povos Macuxi, na fronteira com a Venezuela e a Guiana Inglesa. No Brasil, nós temos 34 distritos sanitários especiais indígenas. O nosso estado, aqui onde estamos agora em Roraima, temos 2, o Yanomami e o Distrito Sanitário Leste de Roraima, onde temos cerca de 9 a 10 etnias diferentes aqui no Distrito Leste de Roraima, com diversidade bastante grande de línguas. Trouxe também um pouco de fotos na minha experiência com os Macuxi. Trabalhei dentro das comunidades indígenas por um bom tempo, atendendo em saúde. Hoje eu leciono, mas já fui profissional dentista dentro das comunidades. E aqui estamos em uma viagem, foi muito bom viajar com eles, conhecer mais, estar mais próximo da cultura deles. Aqui em um atendimento, onde temos um tuxaua, um cacique, uma liderança indígena que acompanha tudo e quer ver de perto como estamos tratando o seu povo, claro.
E aqui eu tirei essa foto porque essa planta aqui chama-se na língua indígena de curauá. E esse curauá, eles usam para fazer fios para usar nos dentes, fios dentais, e também para amarrar, usam como uma corda, por exemplo. E esse fio eu usei e achei maravilhoso, até mesmo melhor que um fio dental comprado em um supermercado, porque ele é bastante resistente e fino. Então, essa planta aqui eles usam bastante, eles desfiam, tiram o fio dessa planta e usam para fazer limpeza dos dentes. E, infelizmente, a nossa política não indígena, voltada para a sociedade urbana ocidental, ela leva o fio dental industrializado para dentro das aldeias. E penso eu que seria muito mais interessante, ao invés de levarmos o que é nosso para eles, incentivá-los cada vez mais a usarem o que eles já conhecem e têm acesso dentro da sua terra, dentro do seu território. E fica aqui essa posição que eu tenho diante da tradição, da medicina tradicional indígena. Emanuele Amodi, um italiano que viveu aqui em Roraima por muitos anos, ele fez algumas pesquisas sobre o sistema médico tradicional indígena. E eu destaco aqui as narrativas indígenas, até pela questão da língua, onde eles passam de geração a geração o conhecimento, as histórias que vão organizar a sociedade, que vão fazer uma continuidade do conhecimento gerado por meio da experiência, por meio daquilo que eles acreditam, da cosmovisão indígena Macuxi. E essas narrativas, dentro do sistema médico, elas trazem um conhecimento que levam a práticas cotidianas. Desde criança, os mais velhos transmitem a história oral, e isso vai sendo repassado de geração em geração. E também temos o conhecimento da medicina tradicional, que utiliza ervas, que utiliza plantas para o tratamento de diversas doenças. Inclusive, também já fiz uso de plantas medicinais para dor de barriga, por exemplo, diarreia, que é comum a gente ter diarreia na comunidade indígena. E algumas vezes eu fui tratado pelos próprios indígenas com seus conhecimentos tradicionais. Mas eu quero destacar aqui as narrativas, que é o elemento-chave da nossa apresentação. Então, como estamos falando a questão da cultura, que é o modo de viver de um povo, a maneira de pensar e se organizar, e existe uma linha contínua de transformação, a cultura está em constante transformação, mas no que se refere ao processo saúde e doença, hoje nós temos uma realidade onde profissionais de saúde, muitos deles, e até mesmo a maioria, não são formados no contexto intercultural. E nós temos um paciente indígena que ou ele vai ser atendido lá na comunidade dele, ou ele vai ser atendido aqui na cidade, dentro de um hospital, num contexto onde a interculturalidade, a língua dele, muitas vezes não é compreendida ou interpretada da forma como deveria ser. E aí a gente entra no contexto aqui de procedimentos biomédicos, a medicina ocidental, que pode trazer conflitos e disjunções com a medicina tradicional, seja pela questão da língua falada, seja pela questão daquilo que ele acredita ser melhor para o seu tratamento de saúde. E eu trago como exemplo aqui, não se assustem com a foto, mas eu trago como exemplo uma situação real, onde um profissional de saúde, falando sobre educação em saúde, foi ensinar a uma comunidade como colocar o preservativo no órgão genital masculino. E ele usou como exemplo uma banana e colocou o preservativo nessa banana, ensinando como evitar doenças sexuais e como evitar gravidez também. Outro dia, em outro momento, ele retornou a esta comunidade e, ao realizar uma visita domiciliar, ao entrar na casa de uma família indígena, ele percebeu que tinha em cima de uma estante uma banana com um preservativo. E ele achou estranho aquela imagem e perguntou: por que tem uma banana com um preservativo ali?
E o indígena olhou para o educador, para o profissional, e falou: você não ensinou a gente que colocar preservativo numa banana evita doença? Então, eu pergunto aqui, estou me comunicando bem? A comunicação, mesmo que o indígena entenda a minha língua, a maneira de ver o mundo e a maneira de receber a informação pode ser distorcida sem querer, não porque ele quis, mas ele entendeu que nessa palestra do profissional de saúde, colocar o preservativo na banana seria uma maneira de prevenir doenças sexualmente transmissíveis. Então, nós temos sim um problema de comunicação que vai até mesmo além meramente da questão da língua, mas na maneira de ver o mundo. E a Organização Mundial de Saúde, em 2013, publicou o documento Estratégias da OMS sobre Medicina Tradicional, com as diretrizes para a integração da medicina tradicional aos sistemas nacionais de saúde. É isso que eu vejo que precisamos crescer e amadurecer. E aqui no Brasil, nós temos a Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas, que reconhece os povos indígenas em suas especificidades étnicas, culturais e direitos territoriais. Então, a questão da língua, de a gente trabalhar mais a língua indígena, de levar conhecimento em língua indígena, é importantíssimo para um atendimento que honre com a legislação vigente e respeite as diferenças. Machado e Buenafonte falam que a língua é um bem imaterial intangível, é singular e é um bem público. Pode servir de meio de comunicação internacional, principalmente entre línguas indígenas usadas em regiões de fronteira, que é o nosso caso aqui, onde temos fronteira com Venezuela e Guiana, e esses indígenas, eles não têm limites de fronteira, eles são nômades, eles andam de um lado para o outro, o próprio distrito sanitário ele não tem essa limitação que nós temos em relação às fronteiras entre países. Eles recebem, eles vão, eles vêm, e a língua ela é imprescindível para que essas relações aconteçam da melhor forma possível. Eu trago aqui um material em língua macuxi que nós trabalhamos, é um material da década de 1980, onde nós trabalhamos a história cultural e utilizamos a metodologia de Roger Chartier para interpretar esse conhecimento indígena. Todo o material ele é na língua macuxi, e nós tivemos bastante dificuldade de encontrar pessoas, intérpretes que nos ajudassem, porque muitos falam que essa língua macuxi aqui já é uma língua que está bem mudada, bem transformada hoje. E até mesmo hoje, com diversos intérpretes, precisamos definir, isso leva tempo, qual a melhor maneira de se escrever determinadas palavras, como de fato interpretar alguns textos que ainda não são consenso. Então, foi um grupo de trabalho para a gente conseguir interpretar essas orações. Todo esse material aqui, ele traz uma história e traz uma reza, uma oração, onde o pajé, o rezador, o líder espiritual, ele vai fazer na pessoa que está doente ou não, vamos já falar mais sobre isso. E essa interpretação aqui, ela está traduzida para o português agora. Eu vou voltar aqui, ó. Temos aqui uma oração para prevenir doença, uma reza para prevenir doença. E para a cultura macuxi, é importante que essa história faça parte do ritual, do momento onde o rezador, o pajé, irá fazer essa oração. Então, no português, nós temos a história assim: um homem novo e o sol foram pelo meio de muitas doenças, gripe forte, dor de coração, malária, gripe, catapora, sarampo, diarreia, com sangue. Guaribas se animaram com ele, mas o sol fez eles dormirem. Então, o elemento sol é uma figura importante aqui nessa reza, e a oração, quando realizada pelo pajé, dentro desse contexto que nós falamos, é assim: eu sou o sol. Então, o rezador, ele passa a ter o lugar da imagem, da figura que ele evoca. O sol passa a tomar forma na figura do pajé. Eu sou o sol, para novos fazerem do jeito que eu fiz.
se cercarem com o sol, rezarem, se benzerem, para nunca pegar doença. Eu, sol, fico com oração e o espírito para os novos, se forem pelo meio da doença, isso fica para filhos dos mais novos, como oração. E o espírito para as doenças nunca mais olhar para eles. Eu fiz com que eles dormissem. Eu, sol, se prevenirem, se protegerem, isso serve para a oração e o espírito, para nunca mais pegar doença. Eu ofusquei, para a doença nunca mais olhar. Então, o sol é importantíssimo na cultura macuxi. A evocação do sol traz o poder para o pajé e o rezador conseguirem alcançar o reino, o mundo espiritual, e trazer esse paciente, essa pessoa, numa viagem onde ele sai do real para o espiritual, do natural para o espiritual, e volta junto com esse paciente. No contexto das diversas orações, nós montamos aqui esse organograma, onde traz a oração, e ela tem dois caminhos. Tem a oração de cura e tem a oração de prevenção. Então, isso foi bom para a gente entender como que o indígena macuxi pensa a questão do processo saúde e doença. Então, nós temos, sim, a assistência, vamos dizer assim, a cura, e nós temos como prevenir. Mas a prevenção, na cultura deles, no modo de pensar, não está só em relação a doenças, mas em relação a perigos também, seja de um ataque de um inimigo ou de um animal. E a cura, ela pode ter uma doença específica, curar, por exemplo, de uma dor de cabeça, mas pode também ser uma cura sem uma doença específica, que essa doença pode ser de origem natural ou espiritual. Então, tendo essa visão ampla do que eles pensam, de como eles idealizam, de como eles mentalizam o processo saúde e doença, nós temos como também atuar de uma maneira mais abrangente, incluindo na nossa maneira de ver a questão espiritual, que cada dia mais vem se perdendo dentro da biomedicina. Então, como exemplos das traduções que nós fizemos, eles evocam trovão, ele fala, eu, trovão, tirei doença de cima e de dentro dele. Eu, sol, como já falei. Eu, cobra grande, se estiverem com falta de ar e se espantarem, os novos podem rezar com essa oração. Eu, tucandeira, que é uma formiga, aliviei para ela nunca mais sofrer. Eu, carcará e urubu, eu a lavei para ele nunca mais ser maltratado. Então, nós temos uma evocação de diversas figuras, plantas, espíritos, animais, fenômenos na natureza, como o trovão, e algumas que não conseguimos tradução, nem mesmo com a equipe que nós montamos. E nós temos também as histórias macuxi. Esse livro da mesma década, da década de 80, traz todo um contexto cultural maravilhoso, onde a gente entende o mundo macuxi, a forma como eles pensam, e isso precisa, de fato, ser mais estudado e trabalhado pelas academias. É necessário, então, conhecer a história dos povos indígenas e buscar conhecimentos que possam contribuir para uma comunicação e atuação contextualizada. Não é uma comunicação onde eu sei e eles não sabem, onde eu sou o doutor, eu sou o médico, eu sou o dentista e eles são o paciente. Isso tem que acabar. A Política Nacional de Atenção aos Povos Indígenas sustenta que as questões inerentes à saúde e à doença devem ser pensadas a partir dos contextos socioculturais específicos nos quais os mesmos ocorrem. Pacientes indígenas provenientes de suas aldeias se chocam com hábitos culturais da sociedade envolvente, essa sociedade urbana do branco, e no ambiente hospitalar. Muitas vezes, esse comportamento dificulta a adesão ao tratamento. E, por fim, vou avançar, né, que o meu tempo está bem corrido, nós fizemos essa pesquisa agora em 2020, onde buscamos entender o que o idoso pensa sobre o processo saúde e doença. E a gente trouxe só algumas falas aqui para vocês entenderem um pouco. Ter saúde é ter felicidade. Com saúde, né? Bem, não tendo doença, a gente fica feliz. Isso é a fala de um idoso. A saúde, para mim, é bem-estar, viver bem, é o trabalho, trabalhar de roça. Às vezes, a gente sai para caçar, pescar, a gente se sente bem fazendo isso. É muito bom. Minha saúde é ter o que comer, trabalhar na roça. Então, a gente vê que, para o indígena, ter saúde é você poder trabalhar, ter força para fazer o seu trabalho.
E a doença para eles? Minha doença, em primeiro lugar, é a fraqueza. Eu estou fraco, eu estou doente. Minha doença é a velhice. Estou fraca, mais uma vez, a fraqueza. O velho fica doente porque é dele mesmo. A doença é o que chega para a gente ficar doente, essas coisas que deixam o corpo fraco. Então, enquanto a força, ter força é saúde, para eles estar fraco é estar doente. E aí vem a importância da medicina tradicional e de entender a linguagem deles. Eles fazem remédio caseiro, ele pede reza ao rezador, que deve fazer a reza na língua macuxi, usam água, banho, tudo isso está inserido. E, por fim, a fala de uma idosa, que eu achei muito marcante. Hoje, os novos, que são jovens, ficam doentes antes do tempo. Eles estão ficando doentes porque estão modificando as coisas de como era antigamente. Eles não andam mais a pé, não correm mais, não andam de bicicleta, não andam bem longe. Hoje, os novos, menos do que eu, já estão doentes. Então, essa idosa percebeu que a geração atual está adoecendo mais do que a geração dela, por estarem modificando, as coisas como eram antigamente. Muitas gracias, muito obrigado. Thank you so much. Muchísimas gracias, Bruno, por esta presentación tan interesante y pues, bueno, creo que tenemos tiempo para preguntas y comentarios. Voy a estar viendo el chat y si alguien quiere abrir su micrófono pues, y preguntarle directamente, pues también puede hacerlo. Tenemos, sí, a Jesús Martínez Quintana y luego a Laura Romero. Adelante, Jesús. Sim, parabéns pela apresentação. Eu quero dizer que é muito importante ter os conceitos para entender o mundo de outra comunidade linguística. Acho que é relevante e é necessário. Parabéns pela apresentação. Desculpe Gracias. por o sotaque. No hay problema, yo comprendo bien, tranquilo. Me parece que ya terminó su intervención. Entonces, Laura Romero, ¿quieres plantear tu pregunta a Bruno? Hola, Bruno, buenos días. Mi pregunta es sobre el sesgo que los médicos tienen. En realidad no llegan con esta disposición de comprender o de atender los conocimientos tradicionales, ¿no? O sea, hay este sesgo epistemológico, digamos. ¿Cómo consideras tú que se puede fomentar o se puede trabajar con este sesgo? Muchas gracias. Muchas gracias también por la pregunta. Yo creo que la educación en las universidades son un punto de partida para eso. Yo, por ejemplo, yo soy dentista, pero quedé 5 años en la universidad y nunca he visto nada sobre la cultura indígena. Yo llegué aquí en Roraima y empecé a conocer los indígenas en la práctica diaria y tenía algunas capacitaciones para eso. Empezando en la universidad, yo creo que sería más fácil para que otros profesionales de salud conozcan la cultura indígena y saiban cómo atender a estos indígenas. Gracias. Gracias. Tenemos tiempo para una pregunta más, por si alguien quiere interpelar a nuestro ponente. ¿No? Bueno, si me permito hacer una pregunta, Bruno, espero que estés de acuerdo. Muchísimas gracias por esta presentación. Mi pregunta es muy general. Quisiera saber cuál es, desde tu perspectiva, el mayor reto, ¿no? En esta reconciliación que hay que hacer, ¿no? Entre estos profesionales que no conocen aspectos de las comunidades indígenas, ni siquiera su lengua, mucho menos su cosmovisión. ¿Cuál es el principal reto, ¿no? en estos esfuerzos que se están haciendo por
sensibilizarnos a este tipo de comunidades. Gracias. Sí, yo estoy empezando un trabajo muy importante en la universidad que yo trabajo y estoy enseñando en la disciplina, en la materia salud indígena, y tenemos también algunos eventos indígenas en Roraima sobre lengua indígena. La profesora Nanda Machado, que no sé si está aquí ahora, pero participa de este encuentro también. Ella tiene un trabajo bastante importante sobre las lenguas indígenas y ha publicado artículos sobre eso. Y yo estoy pensando cada vez más llevar para las universidades esta disciplina en la grade estudantil, que un médico, un dentista, un enfermero, un fisioterapeuta pueda aprender en su universidad, mismo que en sus planos no tenga interés de trabajar con otros pueblos, pero que él tenga el conocimiento adquirido en este inicio de carrera, vamos a hablar así. Entonces, hoy nós tenemos muchos enfermeros ya con conocimiento de salud indígena y también de la cultura indígena, porque estamos trabajando dentro de las universidades. Muchísimas gracias, pues qué estupendo proyecto. Tenemos 3 minutitos, por si alguien tuviera una pregunta rápidamente. Si no, pues bueno, no me queda sino agradecer a nuestro ponente, ¿no? Y pues ahora tenemos a Isidora Jiménez del colectivo... Roberto Carlos, discúlpeme. Entonces vamos a aprovechar estos 2 minutos que le quedan a Bruno para preguntas. Roberto, te escuchamos. Hola, buen día. Yo tengo una pregunta que a mí me hicieron porque tengo un tema sobre esto para trabajar mi tesis. ¿Para qué la traducción de estos conocimientos indígenas, estos conocimientos médicos indígenas? Perdón, ¿para qué es? ¿Para qué traducir las prácticas médicas o los conocimientos médicos indígenas? Sí, nosotros traducimos eso para tener una comprensión de la historia cultural de los pueblos Macuxi y cómo tener una atención a salud más focada de acuerdo con los pensamientos y la práctica cultural indígena. Si yo sé o que un indígena piensa sobre el proceso salud-doença, yo puedo tener una atención específica para él. Yo tengo un ejemplo de eso. Yo atendí a una indígena, mamá, con su hijo pequeño de 2 años, y todas las muelas estaban acabadas, no tenía prácticamente más. Y yo, sin este conocimiento tradicional, yo llamé a la madre e hablé grosso com ela, que não estava cuidando de seu filho. E ele falou para mim assim, isto não é minha falta, é falta de papá. E eu não compreendi nada. E fui falar com uma amiga, outra dentista, e ela me explicou que o papá não tinha feito o resguardo. Ele tinha trabalhado com lima, com material cortante, e isto hizo com que as muelas estivessem assim. Então, eu comecei a trabalhar querendo conhecer o que estes indígenas acreditam ser importante para o processo saúde-doença. E este material traduzido trajo bastante conhecimento para nós de como eles pensam isso. Perdone por español malo. No, estupendamente, ¿no? Creo que te entendimos con mucha claridad. Me temo que se nos ha terminado las preguntas, entonces los insto a que le escriban directamente a Bruno si tienen alguna pregunta, porque definitivamente es un tema muy, muy, muy interesante. Entonces, ahora le cedo la palabra a Isidora Jiménez. Eso es, Bruno. Sí. Ahora tenemos entonces la presentación de Isidora Jiménez del colectivo Maya Maxmolvi de Guatemala. Isidora, ¿estás por aquí? Te cedemos el micrófono. Sí, buen día. En las pantallas. Ahí, sí. Sí. Buen día, muchas gracias por la invitación. Estoy pues aquí desde Guatemala, ¿verdad? Muy emocionada para poder participar en este tema tan importante que es la traducción e interpretación en el ámbito, ¿verdad?, de la salud intercultural, que es un tema realmente muy profundo y más en estos tiempos, ¿verdad?,
de pandemia. Isidora, discúlpame que ¿Me te escuchan? interrumpa, solo, Bruno, ¿podrías dejar de compartir la pantalla? Muchas gracias para ver a Isidora en las nuestras. Eso. Ahora sí, Isidora, discúlpame. Adelante, ¿no? Sí. Gracias. Mi nombre es Isidora Jiménez, pertenezco soy maya, al grupo étnico MAM del sur de Guatemala. Estamos aquí pues trabajando distintos procesos desde la economía solidaria, desde la salud, desde la soberanía alimentaria. ¿Me escuchan bien? Te escuchamos alto y claro. Sí, muy solo Bruno claro. está tratando de dejar de compartir la pantalla, pero pronto, ya. Sí, Gracias. pero te escuchamos muy bien, Gracias. por ese Sí, lado no hay problema. bueno, retomo un poco de la historia de este país, ¿verdad? Que es un país geográficamente pequeño, pero con muchos problemas como todos los países latinoamericanos, ¿verdad? Que hemos realmente hablarlo o plantearlo, ¿verdad? El racismo o la discriminación a veces es muy pesado porque mucha gente dice que pues son problemas de resentimientos sociales o problemas, ¿verdad? Que van, estos problemas son históricamente pues que han venido a marcar hasta el paso, ¿verdad? Hasta estos tiempos, hasta este siglo, desde la invasión, que ha sido pues ahí un proceso de lucha para los pueblos indígenas mantenerse y mantener viva su cultura, sus conocimientos, sus saberes y transmitirlos, ¿verdad? De una generación a otra. Hablo también recientemente de un conflicto armado de 36 años que marcó también muy cruelmente a este país y especialmente a los pueblos indígenas y a las mujeres, a los niños, a los ancianos. Y pues después de pues ya la firma de la paz, ¿verdad? Que vino a traer una luz, pero que fue una luz como relámpago, ¿verdad? Que realmente se apagó muy pronto porque donde pues hubieron acuerdos y firmas con que se iban a llevar a cabo, ¿verdad? Para poder garantizar los derechos de los pueblos indígenas. Acá en Guatemala somos 4 culturas, principalmente pues está el pueblo maya, garífuna y xinca, el pueblo mestizo también o ladino, de los que no hablan ningún otro idioma, son monolingües, solo el español. De estas culturas han habido en la historia distintos movimientos sociales, movimientos indígenas que se han levantado y a raíz de eso, ¿verdad? Se inicia este conflicto armado por distintas organizaciones que estaban exigiendo sus derechos, que se fueran cumplidos por los gobiernos, ¿verdad? Que fueran en un sistema más democrático para todos, que fuera un sistema que respondiera a los derechos de todos. Pues se firmó la paz, nos trajo, como decía, una luz que realmente no se pudo avanzar mucho, ¿verdad? Se quedó ahí, todos los acuerdos se quedaron ahí, no se llevaron a cabo políticas ni los gobiernos, pues no les conviene poder avanzar con los derechos y especialmente con respecto al idioma. Se pudo lograr una academia de lenguas mayas. Esta academia tendría que responder o responde, digamos, a hacer estudios, gramáticas con respecto a los distintos conocimientos y desde las cosmovisiones, ¿verdad? Desde las culturas de cada uno de los pueblos, especialmente los pueblos indígenas. Pero en sí el sistema educativo ha sido, pues, la base, tendría que ser la base para que todo este proceso pueda avanzar, pero realmente el sistema educativo no responde, ¿verdad? A las realidades, solo impone saberes y conocimientos fuera de los contextos de los pueblos y esto es lo que ha detenido, ¿verdad?
muchos esfuerzos después de los acuerdos de paz. Llegaron fondos, llegaron proyectos para becas para jóvenes indígenas, para mujeres, hombres de distintas carreras. Incluso la carrera de comunicación y trabajo social ha jugado un papel muy importante porque ha logrado incursionar en las distintas comunidades para poder conocer desde ahí, ¿verdad? Las realidades o los contextos de los pueblos indígenas. En cuanto a la interculturalidad, desde nuestra experiencia como pueblos indígenas, podría decir como mujer maya, en cuanto al sistema tradicional y el sistema pues que tenemos de los gobiernos, ha sido pues no se ha podido trabajar. Realmente se es excluido, discriminado. El grado de racismo es muy fuerte. Para que se pueda, ¿verdad?, trabajar, tiene que haber pues un cambio estructural muy profundo para que no solo es interpretar y traducir como tal, sino que tiene que haber este conocimiento, ¿verdad?, y saber de los pueblos para poder hacerlo. No es literal como tengo que traducir un documento, y ya no es como conocer a la cultura, conocer a los pueblos para poder hacerlo, conocer las sabidurías que tienen las distintas formas de la salud, ¿verdad? Entonces, es aquí donde como mujer maya y como organizaciones sociales hemos pues jugado o estamos trabajando, ¿verdad?, un papel muy importante para que se pueda hacer realidad el respeto al derecho, al uso de los conocimientos y saberes desde los idiomas, ¿verdad? Y además de ello, pues la interculturalidad debe ser la forma de todos los procesos en los distintos sistemas que tenemos, el sistema de justicia, el sistema de salud, el sistema educativo principalmente, ¿verdad? Debe responder desde nuestros idiomas, no solo traducir literalmente, sino que desde los conocimientos y saberes. Y han habido algunos avances que han sido, ¿verdad?, la formación de distintas personas que son de estos pueblos, que responden, que conocen, tienen conocimientos de las realidades, de las comunidades, de los pueblos, de los conocimientos, pero a la hora de estar ya dentro de este sistema de salud, pues ellos son integrados prácticamente a las otras formas de conocimientos y saberes, y ya queda pues queda incluso en el idioma, el uso del idioma queda pues ya como en segundo plano, ya no es tomado en cuenta, ¿verdad?, para poder hacer este análisis o conocimiento profundo desde el trabajo que están haciendo. Entonces acá han habido algunas traducciones e interpretaciones de los distintos textos que los pueblos indígenas y de los conocimientos que tenemos, más ahora en el ámbito de que estamos enfrentando esta pandemia. Se tienen distintos conocimientos que han ayudado a que las personas puedan superar esta situación, ¿verdad? Pero no hay una información general, sino es como se tiene que seguir trabajando desde las comunidades, y el gobierno y el sistema de salud pues también lo trabajan como por separado. No hay una integralidad en estos conocimientos y poder avanzar desde allí, sino que realmente se ha quedado, ¿verdad?, como una separación, una cuestión así muy fuerte en cuanto a querer ejercer estos conocimientos. Se tiene uno que pasar estas barreras de la discriminación, del racismo, se tiene que poder armar de valor, porque también incluso el exigir los derechos humanos, los derechos de todas
personas, corre riesgo, ¿verdad? Corre la situación de la criminalización, de las persecuciones políticas, y en el pasado, cuando se firmó la paz, pues era un tiempo de gloria donde todo el mundo podía hablar y tener la libertad y exigir y proponer y las distintas luchas de los pueblos. Pero en este tiempo pues se está viviendo otra situación, ¿verdad? Donde los gobiernos criminalizan, los gobiernos no permiten que se exija estos derechos realmente. Entonces se tiene que hacer desde una práctica muy comunitaria, muy colectiva, se tiene que hacer desde, pues no lo podemos hacer integral con el sistema pues ya que existe de salud del gobierno, porque realmente eso es lo que se está intentando, ¿verdad? Eso es lo que se está trabajando. La idea es que se pueda abrir desde el sistema educativo esta oportunidad, que las personas, los niños y las niñas, desde la primaria, puedan tener derecho y acceso a esta educación bilingüe intercultural, para que desde sus comunidades, desde los conocimientos y saberes, ellos se vayan formando, y asimismo ellos vayan ya cuando tengan pues que ir a la universidad, puedan elegir la carrera que sea, pero que sea con toda la formación, con la identidad que llevan cultural, ¿verdad? De poder formarse, y que no sea que los formen, ¿verdad? Desde otras culturas, o una imposición de cultura, y luego se pierden todos estos conocimientos. Entonces, esta es la propuesta que se tiene, ¿verdad? Que tiene que ser el sistema educativo que debe de velar junto con las organizaciones sociales, los pueblos indígenas, que exista una educación con equidad, con respeto, para que así pues podamos avanzar y poder no vernos como enemigos, ¿verdad? Con el gobierno, sino que seamos de culturas, pueblos indígenas, que gocemos de los derechos que tenemos, ¿verdad? Y de las distintas, desde los distintos conocimientos y saberes, desde la cosmovisión, desde la cultura de cada uno de los pueblos, y que sea una integralidad, ¿verdad? De estos conocimientos para poder avanzar. Así que mi experiencia como intérprete, soy intérprete, tengo soy comunicadora social, y he trabajado más desde el sistema de justicia como intérprete, y hemos trabajado desde la organización que es un colectivo Mayamam Chmolbey, que significa tejedores y tejedoras de caminos, de pues distintos caminos que tenemos, culturales, políticos, sociales. Y desde aquí también hemos planteado, junto con organizaciones a nivel nacional, políticas y que puedan responder, ¿verdad?, a la realidad de los pueblos, de las mujeres, como lo he mencionado, ¿verdad?, con los conocimientos, porque realmente no se puede avanzar mucho si solo quiero como interpretar un texto, sino que tengo que comprender ese texto, tengo que conocer a la gente, las vivencias, para poder plantearlas y para poder, pues, como lo decía el compañero, ¿verdad?, que me antecedió, que realmente es indispensable que cada profesional, desde donde se desarrolle, donde se desenvuelva, tenga estos conocimientos de la gente, o del contexto, o de su país, ¿verdad? O fuera de su país, de cómo se va a desenvolver como profesional o como técnico, para que se pueda avanzar de esta manera, ¿verdad? Porque si la educación, que es el sistema principal, no toma en cuenta esta base que es la cultura, las culturas, los conocimientos, pues no se va a poder avanzar mucho. Así que desde el colectivo Mayamam he trabajado como intérprete, y ha sido como solo tener que traducir literal, y realmente los textos o los contextos no deben ser de esta forma, deben
de ser traducidos desde el conocimiento, ¿verdad? Desde las cosmovisiones de los distintos pueblos, y como también es importante, ¿verdad? Para cada cultura seguir manteniendo y fortaleciendo estas formas de vida, ¿verdad? Desde las comunidades, para que de esta manera, ¿verdad? Se pueda avanzar. Así que esta es mi experiencia. Ha sido muy difícil trabajar porque uno no solo tiene que como recibir las órdenes de qué hacer, y no, muchas veces cuando uno quiere pues opinar o dar su punto de vista, a veces le dicen, bueno, eso es lo que tenés que hacer, y ya no, como traducir como literal es lo más eh, que se ha hecho en estos sistemas, ¿verdad? Pero como organizaciones indígenas sí lo hemos hecho, ¿verdad? Como pasar las informaciones, por ejemplo, en este caso ahora con el tema de coronavirus, como el cuidado, las distintas formas de cuidarse que hemos llevado a cabo las comunidades, las campañas para que las poblaciones comprendamos, ¿verdad? La realidad, las situaciones, y para que también tengamos nuestros conocimientos, ¿verdad? Las medicinas tradicionales, que podamos hacerle uso, para que de esta forma, ¿verdad? Podamos también ahí sí que apoyar, porque es un trabajo autónomo, no recibimos pues de parte del gobierno o de organizaciones sociales, no recibimos un fondo, pero lo hacemos porque sabemos que las comunidades pues también somos parte de, y hemos aportado y nos han aportado. Entonces es un trabajo realmente colectivo, y eso es lo que tengo por compartirles. Así que me da mucho gusto saludar a cada uno, a cada una. Estupendo, Isidora. Muchísimas gracias, perfectamente a tiempo. Y pues ya tenemos una serie de preguntas en nuestro chat. Por ejemplo, Daisy Bernal Lorenzo te pregunta, ¿cuáles son los retos lingüísticos a los que te has enfrentado en tu experiencia como intérprete en el ámbito de la justicia? Ha sido en cuanto a la gramática, que aquí en este país pues hay una cantidad, ¿verdad? Muy variante y muy de riqueza, ¿verdad? Pero muchas veces se ve como un obstáculo, porque pues de una comunidad a otra hay muchas variantes lingüísticas. Entonces, a la hora de hacer un trabajo de intérprete, pues se tiene que tener el conocimiento para que una pueda hacer ese trabajo en el sistema de justicia, ¿verdad? Tiene que tener como el conocimiento de la variedad lingüística que hay. Sí. Muchísimas gracias. Sí, debe ser difícil, ¿no? Un montón de lenguas y todas con su complejidad. Después, Luis Fernando García Álvarez te pregunta, bueno, te agradece que compartas tu experiencia en el ámbito local y comunitario, y te pregunta, ¿cuáles han sido las estrategias de cuidado o autocuidado en contexto de pandemia? Y sobre todo, ¿cómo se tradujeron estas estrategias a lengua originaria? Los contenidos informáticos sanitarios de las instituciones de salud del Estado guatemalteco al respecto. Pues sí, creo que en general tiene que ver como, digamos, cómo se han traducido todas estas estrategias que vienen desde el gobierno para enfrentar la pandemia y cómo se traducen a lenguas originarias concretamente. Sí, ha sido más con respecto de los conocimientos y saberes de los pueblos indígenas. Ha sido más una iniciativa colectiva de los pueblos y de las mujeres indígenas. Pues con respecto al gobierno, pues sí hay algunos lineamientos a seguir, pero nos hemos enfocado más desde los pueblos, desde las experiencias comunitarias, como por ejemplo, pues hay variedad de medicinas tradicionales, y pues algunas formas, y las comadronas también, que pues han apoyado, ¿verdad? Para poder hacer un estudio de
cómo podemos, porque igual no tenemos como el conocimiento exacto, pero es como estamos haciendo las distintas experiencias que se tienen, estamos pues viendo de qué manera, ¿verdad? Logramos apoyar, ayudar en esta situación de pandemia. Realmente no es que tengamos ya pues todo un estudio que es científico, sino que es desde la base de las comunidades, de las mujeres, ¿sí? Desde las comadronas. Muchas gracias. Tenemos más preguntas, digo que ha sido muy, muy interesante. Después, bueno, te agradece Noé Sánchez, ¿no? Desde México, desde la Ciudad de México, el hecho de que compartas tus conocimientos y tus experiencias. Después, Yajaira Martínez dice que lo mismo sucede con la lengua mazateca, pues también hay muchas variantes, ¿no? Entonces, si entra en esta dificultad lingüística para los intérpretes o los traductores, pues no tener pues, los conocimientos para poder traducirlas todas, digamos, de una manera adecuada. Después Herminia Sarmiento te pregunta, bueno, supongo que esto es en el caso de cuando siempre hay menores, ¿no? Si hay, no sé, casos de violación sexual o de algún tipo de abuso físico, definitivamente el trabajo o interpretar para menores ha sido complicado. Ella quisiera preguntarte si has tenido alguna dificultad cuando has tenido que trabajar con este tipo de situaciones. Sí, bueno, prácticamente hemos tenido dificultades más con el sistema de justicia que nos piden pues ya pruebas muy concretas, o cuando les hacen el estudio médico, en el informe a veces pues van como resultados que la víctima, o en este caso las menores, pues no han referido, o pues es otro tipo de violencia que han vivido y la ponen como violencia física. Entonces, realmente creemos que el sistema de justicia está cooptado o comprado por quien llega y tiene más dinero y paga, pues le cambian fácilmente la tipificación del delito. Entonces, hemos tenido en este caso, ¿verdad? Específicamente con una menor que no se pudo avanzar. La médica puso otra situación en el informe y a la hora de ir a hablarle, pues nos culpó a nosotros, a los intérpretes, diciendo que eso era lo que le habíamos también interpretado, pero realmente ella tenía que haber hecho su informe de acuerdo a su estudio médico. Y pues no se logró avanzar, y la víctima y sus padres pues no quisieron seguir por la misma situación, ¿verdad? De ver que hay distintos obstáculos o situaciones difíciles que no responden, ¿verdad?, a la situación de las personas. Pues sí, definitivamente es un problema de ética importante, ¿no? Te siguen mandando felicitaciones por compartir tu trabajo, y aquí te preguntan que cómo has adaptado las palabras que son muy técnicas que a veces no existen en tu lengua, o sea, cómo haces, ¿no? Cuando tienes algún término particularmente quizás novedoso, sobre todo, no sé, ahora con la COVID, ¿no? Que se desarrolló una serie de nuevos términos, ¿cómo hiciste, ¿no? Para trabajar con estas y traducirlas, interpretarlas a tu lengua de trabajo, ¿no? Sí, he investigado un poco, y cuando no sé algún término específicamente, si estoy fuera del ámbito laboral, pues lo pregunto con algún lingüista, algún doctor en lenguas. Entonces, o incluso he ido directamente a las comunidades, con los abuelos, las abuelas, los ancianos, ¿verdad?, que tienen ya una edad avanzada, para preguntarles cómo podría ser colectivamente, para poder saber interpretar, ¿verdad? Por ejemplo, decir virus o pandemia, no lo decimos. En el idioma se dice como rugyab, que significa como rabia, como un contagio que se puede hacer entre una persona y otra. Entonces, pero ese término pues es de la comunidad en general, y así nuevos términos también. Es como investigar un poco, incursionar un poco, a hablar con las personas ya mayores y con los expertos también, para ver para no darle una mala interpretación, o una interpretación a mi manera, ¿verdad? Eso.
Sí, gracias. Muchísimas gracias, Isidora, y muchísimas gracias a todos por sus preguntas. Tenemos ahora nuestra tercera y última ponente, María de Lourdes Martínez Gómez, del Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca, México. María de Lourdes, esto es como una especie de bingo, lotería, hay que ver quién dice yo. María, ¿estás por ahí? María, ¿me escuchas? Sí, buenos días. Buenos días, adelante. Buenos días. Aquí estamos con ustedes. Voy a presentar unas diapositivas. Saxilga prayubit. Stios tas siad tegueran tuch radich stera steran. Nala María de Lourdes Martínez Gómez. Nana Benir Sicada aquí. Runas la Hospital Regional de Alta Especialidad. Na runas ta kakvera bniet shinir sakran. Na sekarang galkis ni na para ramnet na arkuya di kun ramnet ni kedi rue di stil as na arteda di sti ramnet la arab. Buenos días. Yo soy María Lourdes Martínez Gómez, soy médico anestesiólogo del Hospital Regional de Alta Especialidad. Esta entrada fue para demostrar que hay una gran brecha entre la comunicación cuando no tenemos la misma lengua. Principalmente, cuando yo hablé, ninguno de ustedes me entendió porque no es su misma lengua, ¿sí? Entonces, este es el problema que surge en salud, en justicia, en educación, y surge para todos nosotros los que somos indígenas y no conocemos la lengua del español, que es la lengua de México. Entonces, nosotros aquí en Oaxaca tenemos 16 lenguas diferentes, porque tenemos 8 regiones, pero cada uno tiene lenguas diferentes al español. Entonces, es un gran problema para todos los que hablamos esta lengua, que se llama zapoteco, mixteco, chinanteco, chocholteco, y son 16 lenguas diferentes. Al llegar a esta institución que se llama Hospital Regional de Alta Especialidad, podemos decir que no estamos dando una calidad adecuada en salud. ¿Por qué? Porque todas estas personas que llegan, que tienen diferentes lenguas, nosotros hemos trabajado en identificar cuántas personas de diferentes lenguas llegan a este hospital en el periodo que hemos tenido de 6 años estudiándolo. 6 años nos pusimos a identificar cuántas personas llegan y qué lenguas llegan. Y nosotros identificamos 28 lenguas diferentes de personas que llegan aquí a este hospital. Y nosotros tenemos 25 intérpretes dentro del hospital que son personal de salud, que trabajan dentro del hospital, pero que no tienen esta función de intérprete ni de traductor. Entonces, aquí es solamente apoyo a algunas lenguas, no a todas las lenguas que llegan. Identificamos 14 lenguas que son de Oaxaca, que se hablan en Oaxaca, y 14 lenguas que venían de otros estados de la República. Y pues yo me pongo a pensar que cómo fue nuestra atención hacia ellos. No fue muy buena. ¿Por qué? Porque
por más que el médico sea una persona muy sabia, muy buena, la persona como médico, pero ¿cómo puede interpretar, cómo puede decirle al paciente qué es lo que le va a hacer? O el paciente, ¿cómo puede decirle lo que siente? Entonces, vamos a pasar esto, lo que comentó nuestra compañera, que la doctora tuvo la culpa porque no sabía qué era lo que le habían dicho. Entonces, la doctora puede decir, sí, pero yo no soy intérprete. Y ahora, ¿puede echarle la culpa a la intérprete? Porque ella pudo haber dicho una palabra que no era, ¿sí? Primero, porque ella es intérprete en justicia. Y justicia y salud son muy diferentes. Ella sabe la terminología de justicia, pero no sabe la terminología de medicina. Esa terminología médica, pues nada más lo saben los que estudian medicina o los que están en ese ambiente de salud, sí lo saben, todos esos términos. Por eso es importante que el intérprete sea una persona que esté en el ámbito médico, ¿sí? Algunas veces nosotros nos hemos apoyado con intérpretes de justicia para poder, ahora sí, pasar la información a los pacientes, pero eso es un gran riesgo. Entonces, lo que hacemos es formar intérpretes, hacer grupos de intérpretes en salud. Primero, aquí nosotros empezamos en el hospital. Primero identificar las lenguas y después hacer los intérpretes que hagan falta. Y posteriormente nos pusimos a trabajar aquí con la Universidad Autónoma Benito Juárez, en donde se formó el grupo de maestría en interpretación y traducción para que ellos adquieran las competencias que sean necesarias, tanto en educación, tanto en salud o como en impartición de justicias. Y nosotros, para llevar estas competencias interculturales, ¿qué es lo que hemos hecho? ¿O por qué nosotros nos interesa? Porque a mí me han preguntado, oye, ¿y tú por qué, si tú eres anestesióloga, te interesa esto de interpretación? ¿Por qué estás hablando con los pacientes así, en tu lengua? ¿O por qué? ¿Y por qué les digo? Porque es importante. Porque ahí es cuidar la vida. No es cuidar un material, una herramienta, una cosa que se pierda por una mala interpretación, sino que ahí es la vida, la salud del paciente. Entonces, eso es lo importante, ¿sí? Entonces, nosotros estamos capacitando al personal para formar y aumentar la capacidad en estos profesionales de la salud, para que cada uno escuche al paciente y lo ayude a comunicarse con su médico y a decir lo que siente en una práctica adecuada, dice. Adecuada quiere decir que, por ejemplo, que tenga ética este intérprete, que tenga ética, que no esté hablando ahí en los pasillos y que el paciente se sienta seguro. Ahora, ¿por qué es importante? Porque la interculturalidad aquí está presente, como he mencionado. Se identificaron 28 lenguas diferentes a los que se hablan aquí en Oaxaca. Entonces, hay un proceso de convivencia muy grande aquí en el hospital. ¿Y por qué? Porque el hospital es un hospital regional de alta especialidad, en donde llegan los pacientes que ya pasaron por todos lados y al último llegan al hospital porque son especialidades médicas. Llegan con una referencia, con un papel que dice que necesitan atención de alta capacidad, y entonces llegan ahí, pero sí llegan un grupo muy grande. Entonces, aquí la interculturalidad sí existe, ¿sí? Porque conviven ahí diferentes lenguas, diferentes personalidades, pero nosotros si no trabajamos de una manera abierta, como comunicarnos con el paciente, comunicarnos con el médico, hablarles, pedirles por favor que nos ayuden, si hablan una lengua, que nos ayuden y que se trabaje de una manera horizontal, no que alguien esté superior a otro, ¿sí? Sino que trabajemos de una manera horizontal, influyente, respetuosa y sinérgica, ¿sí? Porque este es un contexto compartido para todos.
Ahora, ¿cuáles son los valores que nosotros tenemos que trabajar aquí en salud y en todos los ámbitos de interpretación? Pues primeramente es el respeto, porque como se mencionó en otras pláticas, la doctora, por ejemplo, tiene que respetar a la intérprete y ninguna tiene la culpa de lo que pase, ¿sí? De una mala traducción, una mala interpretación, porque se están formando, ¿sí? Y realmente no hay una escuela en donde diga, tú ven aquí a interpretar y a traducir, aquí te voy a enseñar todas las reglas y todas las lenguas, porque no hay, ¿sí? Aquí, gracias a las personas que formaron la maestría en traducción, aquí se está tomando un nuevo camino para formar a las personas que van a poder ayudar a los pacientes en salud y a los presos en justicia, ¿sí? Pero en todos los contextos es necesario un intérprete y debe existir un diálogo horizontal, como mencioné, porque la doctora no es más que la intérprete no es más que la doctora, los dos son iguales y los tres porque el paciente se queda en medio y entonces ahí el paciente vale más, ¿sí? Imagínense, perder la vida por una palabra que no se diga bien, eso está muy mal, ¿sí? Que exista comprensión mutua, que la doctora comprenda a la intérprete, que la intérprete comprenda a la doctora por qué hubo esa falla, ¿sí? Y que haya sinergia, que lo que diga la doctora se sume al conocimiento de la intérprete. Y la intérprete, si dijo, es que creo que dije mal esa palabra, entonces tengo que ir a ver, como la compañera misma dijo, yo busco la forma de conocer más cosas, pero por su propia iniciativa, porque realmente en salud no hay quien te diga, oye, trabaja en esto, oye, te voy a capacitar. No hay. Y entonces, trabajar en interpretación y traducción es nosotros, o sea, nuestra necesidad como persona para dar nuestro conocimiento a los demás, para apoyarlos, para ayudarlos, ¿sí? Entonces, después de esto, de que ya se conoce a la persona, están las tres personas, el médico, el intérprete y el paciente, nosotros lo que hicimos primero en el hospital fue hacer la traducción de los derechos del paciente, porque realmente el paciente no conoce sus derechos y entonces le pueden hacer como quieran y lo regresan a su casa. Y entonces dijimos, tenemos que decirles cuáles son sus derechos. Tenemos carteles así en diferentes lenguas. Este es en Mije, que nos ayudaron algunos amigos del CEPIADET. Con ellos hemos trabajado muy bien. Hicimos esta traducción de los derechos generales de los pacientes en esta lengua, que es el Mije. También lo hicimos en zapoteco. ¿Para qué? Para que nosotros lo coloquemos en los lugares muy visibles del hospital y cuando llegue el paciente, si sabe leer, lo lea y sepa sus derechos a la salud. Pero si no sabe leer, ese era un problema, porque el 24% de los pacientes, el 24% era analfabeta. Entonces a ellos les cubrimos esta necesidad con unos videos, le pusimos videos, las letras aquí, y el intérprete hablando, como por ejemplo, tú tienes derecho a la salud y tú tienes derecho a tener un expediente clínico. Así le dice el video a la gente, en diferentes lenguas también. Ellos lo están oyendo cada rato, ahí en las salas de espera, y así pudimos como un poco ayudar al paciente a que no se sienta tan relegado, tan pues bueno, que diga, ay, aquí sí me entienden, o puedo tener la confianza de decirle lo que siento, porque como sabemos, las poblaciones originarias tienen su cosmovisión, entonces es muy difícil que una señora llegue y luego le diga al doctor qué es lo que le pasa, o el doctor luego a revisarla sin pedir permiso al marido, como sabemos. Eso es respeto, ¿sí? Y para no tener problemas se hace esto. Entonces hicimos esta traducción. Ahora, para que nosotros veamos cuáles son los elementos que integran la interculturalidad, esta convivencia que tenemos todos aquí en el hospital, primero la cosmovisión, como les mencionaba. Tenemos que saber qué piensan los pueblos originarios,
qué piensan o qué dicen sobre, por ejemplo, una exploración física. Exploraciones que te revisen todo, ¿sí? O sea, te tocan, los médicos te tocan, pero eso para un médico es normal porque diario revisa pacientes y, o sea, no es nada malo, pero la persona indígena, la persona de los pueblos originarios puede decir, no, o sea, ¿por qué la está tocando? Entonces, aquí debe conocer la cosmovisión, ¿sí? Primero, respetar todas sus tradiciones, todos sus conocimientos. El médico debe respetar eso, ¿sí? Para no tener problemas con su paciente. Ahora, las barreras culturales, el lenguaje, la vestimenta, las tradiciones, todo esto es una barrera porque llega aquí al hospital y llega a algo nuevo, porque son pueblos alejados de 9 horas, 10 horas y tienen que venir así hasta el hospital que está en el centro de la ciudad y que está bien lejos y que no entiende y que no conoce. Entonces, aquí son las barreras. La discriminación. Sí hay médicos que discriminan, o sea, sí hay médicos, sí hay personas que discriminan. Así hasta entre nosotros, pues yo hago estos trabajos y me dicen, ay, ¿por qué estás haciendo esos trabajos? Tú eres anestesióloga. Sí, soy anestesióloga, pero yo puedo traducir, yo puedo interpretar y por eso lo hago y porque me gusta y porque yo soy indígena. Realmente yo soy indígena. En primer lugar, yo soy indígena, después yo soy médico, ¿sí? Entonces, eso es no discriminar y trabajar en esto, en apoyar a la gente, a que no los discriminen. El empoderamiento. ¿Y cómo lo hacemos? Hablar con las pacientes y decirles cómo se van a cuidar, qué van a hacer después, que deben seguir su tratamiento, el tiempo que sea necesario para que puedan recuperar la salud. Imagínense que alguien tenga cáncer y que venga y que no entienda y que el doctor tampoco le entienda y ¿qué le va a dar? Pues va a decir, pues es que no le entendí. Y entonces aquí las personas deben empoderarse, deben ahora sí entrarle a la consulta sin el miedo de que les hagan daño, ¿sí? Hay personas que llegan a la consulta, al consultorio y ¿saben qué? Se les sube la presión hasta lo más alto. Eso me ocurrió apenas. Y la señora decía, no, es que de verdad yo no sufro de la presión, pero en este momento se me subió. ¿Pero por qué? Por el miedo a qué le voy a hacer como médico o que yo no le entienda, ¿sí? Entonces, esto es lo que tenemos que trabajar en salud intercultural. Y ahora, como decíamos, la cosmovisión, todos, ¿sí? Todos tenemos diferente tipo de cosmovisión y tenemos que, pues tenemos que trabajarlo, ¿sí? Existen otras barreras que son como físicas, ¿no? Por ejemplo, la estructura de los servicios. La estructura está muy lejos, está muy alejado, es un lugar abierto, o por ejemplo, un consultorio es muy pequeño, o hay muchas cosas que pueden pensar los pacientes que está mal y que ellos no tienen confianza para decirle al médico lo que sienten, ¿sí? Los espacios de salud. Los espacios de salud están muy alejados. Hay, por ejemplo, casas de salud en los pueblos muy alejados, pero son un cuartito y que tienen material muy necesario para una curación, pero no tienen un laboratorio, no tienen donde hacerse algún estudio de radiología, por ejemplo, y los espacios son muy pequeños y entonces tienen que transbordar, tienen que traspasar lugares, muchos lugares para poder llegar a un espacio en donde sí les van a resolver su salud, ¿sí? El usuario, como sabemos, son diferentes. Si entre nosotros no nos entendemos y somos pueblos originarios, pues menos con el médico que habla solo español, porque la mayoría de los médicos saben solo español, ¿sí? Y el servidor público, que es el médico, se tiene que preparar para poder transmitir la información a su paciente, ¿sí? Ahora, ¿cómo vamos a practicar esto? Primero, el reconocimiento mutuo y que sí, que tienen muchos cambios los pacientes, que tienen diferencias, la comunicación efectiva, en donde nosotros tenemos que trabajar con intérpretes, traductores, ¿sí?
el diálogo y debate, en donde la intérprete, claro que puede trabajar y platicar con el médico y decir, oye, fíjate que es que no te entendí en esta palabra y yo sí, pues lo quise decir, o por ejemplo, si es en justicia, debe preguntarle al médico, ¿qué es lo que quieres decir? Para que ella encuentre las palabras adecuadas, porque el de salud sí lo va a entender y lo va a explicar así como en salud, pero la de interpretación en justicia no lo va a entender y sí puede decir otra palabra y confundir la palabra, ¿sí? La convivencia social, el aprendizaje mutuo, cooperación y convivencia, porque ahí estamos, diario nos llegan pacientes, entonces ahí debemos estar trabajando. El intercambio de saberes y experiencias. Un intérprete puede decir, fíjate que yo interpreté y yo dije esta palabra, pero yo creo que no era. O sea, tenemos que aceptar nuestros errores. ¿Por qué? Pues porque así nos vamos a formar mejor y ya no vamos a cometer esos errores si nosotros intercambiamos los saberes y experiencias, ¿sí? Y la confianza, sobre todo en el paciente, porque el paciente, como les digo, es una persona un poco cerrada, pero por su cosmovisión, por el lugar de donde viene. Entonces, ¿cómo llegar aquí y va a tener confianza plena en una persona desconocida? ¿Cómo? Y una persona que ni le entiende y una persona que ni habla su lengua ni la comprende, ¿sí? Entonces debemos trabajar todo esto. Y por eso también en el hospital se realizan reuniones y preparamos a todas las personas que trabajan en el hospital para tener una competencia intercultural, que son conductas y actitudes y prácticas que se realizan entre los profesionales. Los profesionales somos todos los que trabajamos ahí. ¿Y para qué? Pues para que tengamos un trabajo efectivo y una atención de calidad para nuestros pacientes. Entonces, debemos reconocer esto porque a veces nosotros mismos como trabajadores de la salud decimos, no, ¿y yo por qué voy a recibir esa capacitación si yo ni interpreto, pero sí, pero para que comprendas al paciente en otros aspectos, no solo en comunicación, ¿sí? Un día escuché que una chica que era administrativa, que es secretaria y estaba en otro lugar, ¿no? En otra área. Y dice, no, yo no voy a entrar, dice, pues yo no necesito eso, porque yo sí veo a los pacientes así, pero yo no los atiendo directamente, pero en otras cosas sí se debe uno preparar, ¿sí? Ahora, aquí como médico, nosotros debemos tener una capacidad, ¿sí? Para identificar a cada paciente, a tratarlo bien, a tratarlo como humano, que no exista discriminación, porque a veces sí he visto que nada más porque te ven con tu pañuelo, ¿no? Yo, por ejemplo, mi pueblo usa este pañuelo, un pañuelo, y dice, ay, mira, ya viene de lejos, ¿no? Luego saben que viene de lejos, pues porque no todas usan así. O ay, es que habla una lengua diferente, ay, ¿sí? Entonces, debe reconocer al paciente, pero debe aceptarlo, ¿sí? Con respeto, ¿sí? Claro, todos merecemos respeto, con tolerancia, porque muchas veces el paciente sí se pone nervioso y no permite a veces que nosotros los revisemos físicamente, o no nos dice todo lo que siente por temor, ¿sí? Y si se comparte todo esto, claro que vamos a tener un enriquecimiento mutuo. Ahora, se hizo con el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, se hacen jornadas médicas cada año para identificar la enfermedad pulmonar obstructiva crónica a todas las mujeres que usan o cocinan con leña. Y ese humo de leña les hace daño, entonces cada año vamos a las poblaciones y se les realiza un estudio que se llama espirometría para identificar qué enfermedad tienen, qué enfermedad respiratoria. Entonces, somos un equipo de salud como de 30 personas que nos encanta esto de ir a las comunidades a atender a los pacientes. Llevamos nuestro equipo, llevamos un laboratorio, llevamos el equipo necesario para hacer lo que se llama espirometría, que son muestras de secreción de la garganta para saber
qué enfermedad tiene, si tiene enfermedad pulmonar, si tiene asma, si tiene enfisema, si tiene diferentes enfermedades, tuberculosis, todo eso lo identificamos. Y Lourdes, ya Lourdes, van ¿me escuchas? desde el año, ya Lourdes. van 5 años continuos que nosotros vamos haciendo este trabajo. El año pasado ya no se hizo pues debido a la pandemia, pero estamos esperando en cuanto se pueda abrir para volver a ir a otra comunidad a identificar y diagnosticar a los pacientes con esta enfermedad, con estas enfermedades. Y que, por cierto, Lourdes, ¿sí me escuchas? tengo, Lourdes, ¿me estamos escuchas? haciendo un cómic, el hospital tiene un cómic, es en español, pero como yo sé zapoteco, lo hice en zapoteco. Está escrito en zapoteco y se lo damos a todos los pacientes que hablan zapoteco y le damos en español a los que no hablan zapoteco. Y entonces son 3 tomos, ¿sí? Son 3 Lourdes, tomos Lourdes. en donde nosotros les decimos la enfermedad y el diagnóstico, el tratamiento, los cuidados, todo para poder comunicarnos con ellos. Ese es el trabajo que estamos haciendo, porque nos estamos enriqueciendo mutuamente, ¿sí? Lourdes, ¿sí me escuchas? ¿Sí me escuchas? Lourdes, ¿me escuchas? Sí. ¿No me oyes? Sí, me temo que ya se acabó el tiempo, entonces no sé si quisiera cerrar con Está algunas bien, palabras. esto fue el trabajo ¿Sí? que estamos Ok. realizando. Sí. Está bien. Muchísimas gracias, Lourdes, por esta presentación tan interesante. Lamento haberte interrumpido, pero bueno, creo que no quisiera que nos prolongáramos más allá de la cuenta y pues siempre hay que dejar espacio para el diálogo. Zenaida tiene levantada su mano, entonces, Zenaida, si quieres abrir tu micrófono. Sí, hola, buenas tardes. Muchas gracias por esta invitación. Sé que aquí están puro, ahora sí, profesional, hablando sobre sus experiencias. Pues yo solamente soy, como podría decir, un estudiante que está aprendiendo. Pero lo que acaban de mencionar a cada uno de las maestras que ha mencionado sobre la interpretación, mi experiencia como intérprete indígena aquí en la ciudad de Nueva York, que llevamos un poco de tiempo. Es muy importante lo que acaba de mencionar la doctora hace rato por los terminologías de cada una de las lenguas que existen. Nosotros estamos recibiendo unas capacitaciones sobre lo que es la ética y los terminologías de nosotros, lo que nuestro trabajo es hacer, crear un glosario sobre cada terminologías que no existe en nuestra lengua. Pues es una de las cosas que como a cada una de las personas como intérprete que nos hayan invitado, por ejemplo, nos capacitan cuáles son las éticas. Parece que estuvo mencionando la doctora una muy importante donde no se puede equivocar o cuáles la intérprete tiene que saber sus derechos, tanto sus derechos y de lo que está prohibido. Y entonces son muy interesantes de tocar ese tema. Ojalá que a cada uno de los que saben que es necesario de tocar este tema, nosotros ya que aquí estamos luchando cada día para difundir eso, porque ya que estando lejos de nuestra tierra, realmente nosotros estamos conviviendo más con los pueblos indígenas aquí en la ciudad de Nueva York y de donde estamos recibiendo las capacitación, lo recibimos por vía Zoom desde en California. Ahí nos hace un favor a una organización que se llama Cielo, que siempre ellos nos ofrecen esas capacitaciones para cada uno de los intérpretes. Pues para mi invitación o a los que conozcan a las personas que desean recibir esas capacitaciones, pues realmente es de mucha ayuda para nosotros como principiantes de los intérpretes aquí en Nueva York. Esto solo es un comentario que hice y vi que estoy escuchando que se están hablando muy interesante sobre esos temas. Gracias. Muchísimas gracias, Zenaida. Laura, tienes levantada tu mano. Quisiera hacerle una pregunta a nuestro ponente. Sí, claro. ¿Sí se escucha? Sí, se escucha. Mire, pues de antemano darle
felicitación a la médico anestesióloga, maestra Lourdes. Yo actualmente soy intérprete indígena en el Hospital 450 de la ciudad de Durango y todo lo que hizo mención, pues yo también lo vivo directamente con médico, paciente y intérprete. Me gustaría saber si tiene alguna área donde pueda darme más capacitación o cómo puedo estudiar la maestría. Yo soy trabajadora social, pero aquí en Durango todavía no se ve mucho o sea, no hay un área donde haya para población indígena. Yo también soy indígena y no he buscado, bueno, no he encontrado aquí donde pueda yo seguir con algo referente a interculturalidad. Dentro de los hospitales se imparten pues sí cursos, pero no hablan tanto de lo que es la población indígena de aquí de Durango, que es el ODAM, y me interesaría saber cómo puedo más capacitarme para seguir para los pacientes, pues, para seguir dándoles una mejor atención. Sería todo. Gracias. Sí, nosotros aquí en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, se imparte una maestría en interpretación y traducción de lenguas. Entonces ahí están participando diferentes personalidades de lenguas indígenas también, y principalmente pues para adquirir las competencias que son necesarias, y te dan las herramientas y hacen traducciones. Y como yo realmente soy traductora, intérprete y traductora, y yo he escrito, bueno, hemos apoyado para, por ejemplo, estos cómics en Humo de Leña. También hicimos un libro para cuidados paliativos, para darle información a los pacientes que tienen cáncer o enfermedades terminales. Entonces, ahí hemos estado trabajando en salud. Pero realmente yo me he capacitado así, igual como en los cursos, ¿sí? En los cursos pero ahora con la maestría, pues está muy bien ahí en la Universidad Autónoma Benito Juárez. Ahí entras a la página y buscas maestría en lenguas y ahí te puedes inscribir. Este es el segundo año en que está trabajando esta maestría. ¿Es modalidad presencial o virtual también? No, ahorita pues todo es virtual. Ah. Todo este año, todo el año pasado, todo es virtual, ¿sí? Y realmente no sabemos cuándo van a regresar, ¿sí? Pero si, por ejemplo, le explica que está hasta allá, ¿no? Un lugar alejado, pues yo pienso que se puede llevar a cabo así, de manera virtual. Ah, muy bien. Sí. Bueno, muchas gracias, maestra, y mucho gusto en conocerla. Gracias. Muchas gracias. Preguntan dónde se puede conseguir la revista. La revista la tenemos en el hospital, en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Tenemos el número 1 que ya está traducido, y este número ya lo vamos a presentar en este mes. En cuanto haya espacio, estos 2 números están imprimiéndose, porque ya está impreso, ya lo tenemos aquí en el hospital, y bueno, yo lo tengo, y lo tenemos en diferentes comunidades aquí de Oaxaca. Y pues como lo damos, pues lo regalamos a quien quiera saber sobre la enfermedad pulmonar, y le damos uno que está en español y uno que está en zapoteco. Y es que en zapoteco, porque no hay otros intérpretes o traductores de otras lenguas, todavía no se permiten traducir esto por el tiempo, porque estar traduciendo, pues sí ocupas un tiempo y ocupas equipo y todo, pero pues se hace, es muy interesante. Yo inicio así, le pongo mis posts y ya después lo paso, y ya después le tomo la foto, lo hago en PowerPoint, en diferentes programas para que yo lo haga, ¿sí? Entonces se ocupa uno bastante. Pero a mí, como me encanta, pues ahí estoy con mis cómics, ¿sí? Me gusta. Y estoy así igual traduciendo otras cosas. Pues tengo un libro, bueno, es una novela, pues es en zapoteco. Es una novela sobre los
las personas que se van a Estados Unidos. Los migrantes, ajá. Migración, ajá, Sí. migrantes, ajá, así se llama, Migrantes se llama la novela, pero igual ahí la tengo porque no he podido sacarla así, imprimirla, ¿no? Sí, se llama Migrantes, pero es puro zapoteco y español. Ya después va a tener que encontrar traductores para otras lenguas. Tenemos tiempo para una pregunta más. Euris Ayuri, por favor. Hola, buenas tardes. Sí, mi pregunta es referente a lo de si realmente al personal de salud le llama la atención aprender una lengua indígena. Usted que ya lleva 6 años de investigación en parte de su hospital regional. Yo de hecho estuve dando mi servicio social en enfermería en uno de los HRAE de aquí de Chiapas, en el hospital pediátrico. Y sí, perfectamente pude observar carteles donde traducían de español a lengua materna. Pero ahora va mi pregunta. ¿Realmente el personal, usted ha observado que se ha interesado en aprender? Porque existen los traductores, pero recordemos que en la salud hay una cuestión delicada sobre la, ¿cómo se le dice?, confidencialidad de datos y que se involucre un tercero. Sí. Primero, la interpretación o los trabajos que se hacen son por personal que sabe una lengua. Sí, o sea, los que saben español nada más, a nadie le interesa. O sea, si quieren estudiar inglés, pues estudian inglés, pero no estudian una lengua indígena, realmente, ¿sí? Y los que trabajamos en salud somos indígenas, tenemos una lengua indígena, ¿sí? Entonces son los que están trabajando, porque los demás que sean así, que nada sepan español, no. Como le digo, luego me dicen, ay, ¿por qué trabajas en esto, no? Y yo digo, pues porque soy indígena, pero así de que les llame la atención y que no he visto que alguien diga, oye, sí me interesa, ¿no? Pero hay otras personas que, aunque no están en salud, sí aprenden una lengua indígena. Sí conozco personas que no están ahí en el ambiente médico, pero que sí les interesa. Solo saben español y aprenden ahorita, por ejemplo, tengo un estudiante que está aprendiendo el zapoteco. Yo le enseño el zapoteco y la práctica y luego a escribirlo. Y como él es lingüista, entonces él me ayuda en la lingüística y yo lo ayudo en el zapoteco, así en escribir y en la lengua, pues así como indígena, ¿sí? Y pues es muy interesante eso. No hay ahí en salud, pero hay en otros lados. Sí hay interés de otras personas. Muchas gracias, doctora. Toca la vuelta. Pues esperemos que ese interés siga extendiéndose, ¿no? Y que haya más traductores y profesionales que hablemos las lenguas indígenas, aunque sea una, como dice usted. Y bueno, no me queda sino agradecer a nuestros ponentes y recordarles que la liga para la otra conferencia es otra liga, entonces les pedimos que se conecten a la siguiente sesión. Muchísimas gracias, Lourdes, Isidora, y finalmente a Bruno por sus palabras y por sus conocimientos. Hasta luego.